Buenos días, muy buenos días. Soy Andrea Bernardi y te recibo en el noticiero semanal de Punto Cero Radio, todos los viernes. Gracias. Todos los viernes de 10 a 12. Y ahora, por ahora, estoy sola en el estudio, pero ya te cuento que nos va a estar acompañando Tomás Gagliardino, que está en el control. Y también se van a sumar nuestros compañeros columnistas. Hoy hay muchas noticias, pero antes de avanzar, y como ya conoces mi estilo, yo te voy a decir que el programa lo estamos haciendo gracias a la participación de Nahuel Isela, que es nuestro operador de radio y productor de Noticero. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? Vamos a ir de lleno con un tema delicado, porque esta semana ha comenzado con un tema que nos sacudió a todos como miembros de esta sociedad y a muchos de nosotros nos hizo pensar y repensar muchas cuestiones, cómo estamos viviendo, cómo son nuestros vínculos, qué es lo que pasa con las denuncias, qué es lo que pasa con los casos de femicidio en Argentina. Y la verdad pensamos en tratar darle prioridad a este tema hoy, en este programa del día de hoy, y vamos a ir de lleno con... Perdón, antes te voy a decir cuáles son las redes de contacto porque seguramente vas a querer participar y darnos tu opinión al respecto. Te digo, nuestras redes son @noticero.me en Instagram. Nos podés ver por twitch.tv/.0LA, en Facebook radio.0 y también en facebook.0.me/tv. Y también podemos recibir tus mensajes a través del WhatsApp en el 11 24 08 7950. Ahora sí, como te decía, vamos a estar hablando con Victoria Aguirre de la organización Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, para hablar sobre Ni Una Menos y sobre las actividades que están desarrollando en Mumalá. Muy buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Soy Andrea, un gusto. Hola, buenos días, Andrea. Un gusto saludarte. Es un placer, bueno, lamentablemente no es un placer tener que hablar de estos temas, pero sí poder contar con tu opinión, con tu análisis de la situación, de cómo se está viviendo hoy día. Y puntualmente te quiero preguntar y quiero que nos cuentes a la audiencia eh, cuál es la actividad que desarrolla Mumalá, cómo se organizó, cómo nació y cómo nos podemos poner en contacto con ustedes. Bueno, Mumalá, nosotras somos las mujeres de la matria latinoamericana, somos una organización política y social, pertenecemos a Libres del Sur, nos organizamos ya hace más de 20 años, desde el 2012 somos las Mumalá. Trabajamos en los territorios, somos una organización federal, el observatorio de Mumalá tiene ya 11 años. Desde el 2018, si no me equivoco, es un observatorio federal, es el único observatorio federal que tiene el país, digamos, en en una organización social. Participamos también de la red de observatorios de Latinoamérica en contra de la violencia de género, somos el único observatorio que pertenece a esa red. Trabajamos con la incidencia en los barrios, trabajando con las compañeras en los territorios, viendo cuál es la problemática. El observatorio surge, como muchos otros, a raíz de denunciar lo que nos pasa a las mujeres, lo que nos pasa a las disidencias y que vemos que en su momento, y lamentablemente ahora, estamos volviendo a sentir que esto pasa, ¿no? Que la noticia no se cuenta de forma crítica, no se cuenta de forma objetiva, se redictimiza nuevamente, ¿no? Algo que habíamos logrado por lo menos poner en discusión los términos del femicidio y a los femicidas. No poníamos habíamos dejado, o por lo menos el periodismo en general, perdón,
abrieron la puerta. El periodismo en general había dejado de poner el foco en las víctimas y en cómo estaban las víctimas vestidas o qué estaban haciendo o dónde estaban. Y esta pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Dónde están los padres de esas personas? Y nunca se preguntaron dónde estaban los padres del femicida, dónde estaban los padres de los violadores, dónde están los padres de los que agreden, ¿no? ¿O dónde está la justicia? Bueno, la justicia es un apartado distinto que creo que es donde más responsabilidad cabe, ¿no? Siempre decimos que si un caso llega al Poder Judicial, llega a instancias judiciales, es porque el Estado llegó tarde, el Estado no hizo nada en materia de prevención. Ujú. Digamos, hay un montón, hoy tenemos un montón de programas desfinanciados que acompañaban, que asistían, que permitían poder tener estas alertas tempranas y poder salir o sacar a esa persona de esa situación de violencia. Y hoy es muy difícil y hoy nos encontramos además con, primero que del mes pasado a este, es algo que yo me fijo mucho. El mes pasado, en el cierre del mes pasado, teníamos un 12% de víctimas que habían denunciado a su agresor. En este recuento tenemos un 9% de víctimas que habían denunciado a su ¿Y agresor. a qué se debe ese descenso? Se debe primero que hoy tenemos muy fuerte, ¿no? Esto de del proyecto de las falsas denuncias, ¿no? La amenaza de, en primera instancia, no te vamos a creer porque hay muchas falsas denuncias, algo que no es cierto, que la estadística de ningún lado, no sabemos de dónde sacan los números que pretenden dar cuando hablamos de que el 0,007 de las denuncias hechas son falsas, ¿no? Y en el caso de que hubiera una denuncia falsa, la responsabilidad sigue siendo del Poder Judicial, porque quien tiene que investigar Es el Poder Judicial, justamente. Entonces, tenemos, digamos, el embudo y el gran problema está en el Poder Judicial, y eso es algo que, mientras eso no se solucione, lamentablemente, tenemos que poder recurrir al Estado en sus estadios previos, ¿no? En esto de políticas de prevención, programas que acompañen, desarme de bandas narco que también inciden en los territorios. O sea, hay todo un trabajo previo que tiene que hacer el Estado, que hoy no tenemos, hoy hay un Estado totalmente ausente, que nos deja realmente en una situación de extrema vulneración. Sin duda. Te quería consultar, Victoria, en el informe que hace el observatorio habla de más de 100 femicidios registrados en lo que va del año. Sí. ¿Qué lectura hacen ustedes con respecto a esta cifra y cómo se compara con los años anteriores? Mira, nosotras vemos que hoy tenemos 105 femicidios contabilizados, y mira, y no sé si no 106 porque ayer se confirmó en Misiones Otro caso más. otro caso más de femicidio seguido de suicidio, ¿no? Para nosotras es preocupante porque hay otro dato que también lo damos nosotras y que lo venimos trabajando hace ya desde la pandemia, que tiene que ver con los intentos de femicidio, ¿no? Por cada femicidio que se concreta hay 4 intentos. Que Esto esos es lo no son preocupante. contabilizados por la justicia. ¿Perdón? ¿Esos son contabilizados también por la justicia o no? ¿O quedan ahí? Los Salvo, intentos de femicidio son intentos de femicidio, son tentativas, ¿no? Entonces, o si sea, no son hay... ustedes organismos como Mumalá o algún otro observatorio que registra estos datos y también ponen alerta. Si hubo un intento de femicidio, lo que falló no fue la voluntad de, sino quizás el tiempo, los factores, el hecho, pero la movilidad ¿Por está. qué no lo concreta en líneas generales por 2 motivos? Uno es la creencia de que piensa que cumplió con su cometido y se suicida, se retira del lugar, pensando que la mató, ¿no? La otra es cuando interviene una tercera persona para evitar la muerte. Esos son los casos en los cuales estas tentativas quedan en este esquema. Lo que sucede es que si no hay una denuncia digamos, si hay una denuncia concreta de este hecho, eso no llega a la justicia. Pasa que también se hacen denuncias y en la fiscalía quedan
Bueno, en un stand-by y nunca se prosigue con la investigación. exactamente, el tema, por eso. Imagínate que la víctima tiene que denunciar la violencia, no, tomar coraje y ir a denunciar la violencia, sabiendo que corre riesgo de vida. Esto es algo que lo decimos hasta el cansancio y pareciera que es incomprensible para las fuerzas de seguridad, ¿no? Una persona que va a denunciar violencias por motivos de género corre riesgo de vida. ¿Por qué? Porque cada 31 horas asesinan a una mujer o a una disidencia en este contexto. Entonces, va a hacer la denuncia y la denuncia queda, no la derivan a la fiscalía o tarda 3 días en ir a la fiscalía y tiene que ir a la fiscalía a ver cómo está el expediente, si armaron el expediente. Y de eso se tiene que ocupar la víctima o, en el mejor de los casos, si tiene algún familiar que la acompañe. Y no, porque en realidad no puede, o sea, otra persona no puede yo no puedo ir a impulsar un expediente de otra persona o una denuncia de otra persona. O sea que es Únicamente hacerle... los abogados pueden hacerlo con la autorización de la víctima, digamos, y constituirse en querellante, toda una serie de procesos que eso es plata. Y digamos, y si hablamos, y tenemos que ponerlo en el contexto también. La justicia no solo es ciega, sino que también está para quien la puede pagar. Es un hecho, Exactamente. lamentablemente es un hecho. Lamentablemente es así. Y otro punto, ¿no? Recordemos que cuando teníamos de ministro al señor Cunio y Cuniel y Varona, Varona. lo primero que hicieron fue desfinanciar, romper, sacar, eliminar el fideicomiso que sostenía a las víctimas de trata, ¿no? Había un programa que de lo decomisado, de lo que se recuperaba de las redes de trata, había un fondo que era para ayudar, asistir, asesorar, acompañar, patrocinar a víctimas de delitos. Eso hoy no está. ¿Y eso dónde se destinó? Nadie sabe. Lo Digamos, no, disolvieron y ahí no, porque quedó. ya no existe, digamos, si hay algo que dejó muy bien claro este gobierno, es que lo que le pasa a las mujeres, a las disidencias, a las infancias y a los adultos mayores no le importa, digamos, la crueldad con la que se manifiesta y con la que se vivencia el día a día de todas estas personas, nos da cuenta que no estamos, no somos una prioridad para este gobierno, ¿no? Escuchamos aberraciones hoy en los medios de voceros por parte del gobierno. Es cierto. Vos hablaste recién, Victoria, de las infancias. A veces, cuando suceden estos hechos, nos focalizamos en la víctima, en lo que pasó. Muy por arriba se habla de quién fue el actor que llevó a cabo este hecho, pero quedan invisibilizados las víctimas que quedan, los hijos, los chiquitos que muchas veces son menores de edad y no tienen un entorno familiar que los pueda contener. ¿Qué pasa con esos chiquitos? Bueno, hoy tenemos un problema que lo venimos arrastrando ya hace un par de años, que tiene que ver con, está vigente la ley Brisa, ¿no? Que es la ley que no es un subsidio, pero sí es como una suerte de asignación familiar justamente para los niños, niñas y adolescentes menores de edad que en este contexto quedan huérfanos, ¿no? Hoy en lo que va del año estamos hablando de 73 niños, niñas y adolescentes que están en esta situación. Ese programa también, digamos, ¿no? Siempre tuvo problemas burocráticos, pero hace 3 años hace 2 años que no tiene incidencia, hace 2 años que no se otorga un beneficio de ley Brisa, ¿no? ¿Y qué sucede con estos chiquitos a lo mejor adolescentes, como vos bien decías recién, que quedan huérfanos? ¿Cuál es el destino? Bueno, por eso, depende del contexto en el cual ellos hayan estado, ¿no? O sea, muchos tienen familiares cercanos del lado materno y quedan con abuelos o quedan con tíos o quedan con amigos, pero si no, van a un sistema
van al sistema de estatal, ¿no? Van a ver si a refugios o a hogares en condiciones de adoptabilidad también, ¿no? Que también ahí tenés otro problema, eh, porque también primero lo primero que va a tratar de hacerla, o primero, mejor dicho, lo primero que dice la ley es hay que tratar de ubicarlo desde la matriz biológica, ¿no? Del biologicismo de la consanguinidad. Y muchas veces sabemos que ahí no es, que eso es lo que pasaba antes de la Ibriza. Antes de la Ibriza quedaban con la familia del femicida, en la mayoría de los casos. Claro, y Por eso es nunca se puso como centro a los chicos para ver qué es lo mejor para ellos, para sacarlos de ese entorno, de esa violencia, y poder ocuparse realmente del desarrollo y de la superación de ese shock terrible que han tenido. Mira, el problema que esto lo veo a título personal, yo me dedico al derecho de familia. eh, Nosotras veníamos trabajando en línea a justamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde los niños dejan de ser objeto de derecho y empiezan a ser sujetos de derecho, ¿no? Donde vos le pedís al juzgado que los escuche, que los contenga, que puedan tener una representación letrada. Hoy, lamentablemente, estamos volviendo al estadio anterior, ¿no? Donde a los chicos, a los niños no se los está escuchando. Hay juzgados que están teniendo una perspectiva espantosa, espantosa, desoyendo directamente lo que dice la asesoría de menores y mandando a revincular o llevando adelante revinculaciones sin ni siquiera escuchar a los menores que no son tan menores. Estoy hablando de niños, niñas de 11, 12, 13 años que tienen una posibilidad de expresarse de otra forma muy distinta a un niño de menos de 5 años o menos de 6 años, ¿no? Entonces, es preocupante el cambio. Yo vengo diciendo, estamos tenemos un clima de época que es muy difícil para poder trabajar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, porque lamentablemente el discurso que baja desde el gobierno realmente fagocita e intensifica lo que sucede en el Poder Judicial. Porque ahí también hay situaciones políticas, ¿no? Lo hemos visto, ayer hubo una votación en el Senado por los pliegos de los jueces. No podemos hacer de cuenta de que no está todo involucrado, ¿no? Es un No es todo lo entramado. mismo, pero realmente la cuestión política trasciende y es realmente muy profunda y estamos ante un gobierno misógino, odiante, cruel. Entonces, quienes quieren participar de este gobierno tienen que tener esa misma lógica. Esto es lo que, por lo menos yo desde la profesión vengo viendo, lamentablemente, desde hace un par de años. O sea, sin duda en estos 2 años se ha hecho un retroceso en todo lo que es políticas de género que, en base a tu experiencia, ¿a cuándo lo podrías remontar? Como para que tengamos una idea. Porque quienes ya hemos pasado los 40, 50 años, sabemos que lo que se logró en los últimos 10 o 15 fue un cambio impresionante, pero también hay mucha vuelta atrás. Y Hay así mucha todo, con todos burocracia y los mucho. avances, hubo también mucha burocracia para poder presentar una denuncia. Exacto. Mira, bueno, yo tengo 46 y creo que nos estamos remontando para mí, digamos, volvieron los 90 con lo peor de los 90, ¿no? Con esto de nuevamente nosotras como objetos sexualizados eh, que estamos en el punto de la escena, ¿no? A disponibilidad del que tenga poder. Me parece que ese fue el retroceso más grande. Ayer me preguntaban si sabía algo positivo, ¿no? De todo este tiempo, después de estos 11 años de Ni Una Menos. Yo creo que profundamente la marcha fue masiva, la marcha fue realmente convocante. Eso no lo podemos negar, no podemos negar que somos muchas las personas que seguimos exigiéndole al Estado una responsabilidad en materia de género y diversidad,
políticas públicas, pero también hay una porción de la sociedad que, que quiere volver a 200 años atrás, ¿no? Quiere volver que las mujeres estemos en nuestras casas, a que las mujeres no nos eduquemos, a que las mujeres seamos únicamente madres o amas de casa y que estemos dedicadas a las tareas de cuidado. Esa parte de la sociedad también está presente y a mí me preocupa porque escucho pibes de 20 años con este discurso. Y muchas mujeres, que están bien Y muchas tristísimos. mujeres. Y muchas mujeres. Al principio de la nota, Victoria, vos nos decías que algo, entre todo lo que está cambiando y está retrocediendo, es la forma en cómo se dan las noticias y cómo se revictimiza y cómo se hace el foco. Yo te quería preguntar puntualmente, ¿qué rol consideras vos como representante de Mumalá, de una organización que tiene tanto peso y que es un observatorio serio y responsable? ¿Qué rol podemos cumplir los medios de comunicación, quienes estamos frente a un micrófono, para poder llevar el mensaje de sensibilización con respecto a prevención específicamente? Yo creo que lo primero es comprender cuando damos el mensaje, ¿no? Cuando hablamos de un femicidio, cuando hablamos de una muerte violenta de una mujer o una disidencia en estos contextos, tenemos que siempre poder contextualizar de que esta situación no es aislada, no es el femicida no se despierta y De un dice, momento al hoy la otro. voy a matar, ¿no? O hoy voy a matar a una mujer. Va Estas escalando. son violencias que se repiten, que suceden. Nosotras cuando decimos hay 420 tentativas de femicidio, lo que estamos diciendo es esta violencia ocurre cotidianamente, es estructural, existe, pasa todos los días, la tenés al lado la tenés a la violencia y posiblemente no la estás identificando, no la estás mirando, no la estás viendo y la persona que es víctima no la puede reconocer. Entonces, primero la seriedad con la que uno tiene que poder dar estos datos y poder conocer del tema, ¿no? Porque no es lo mismo cualquier violencia que la violencia por motivos de género, porque hay una matriz estructural de desigualdad. Hay una matriz de desigualdad que no es la misma violencia entre dos varones, no es la misma violencia entre dos mujeres, ¿no? Hay una estructura de poder que se expresa de forma violenta. A partir de ahí podemos hablar de la violencia por motivos de género, ¿no? En esa desigualdad estructural en la que crecemos, ¿no? Porque cuando muchas veces estas discusiones se plantean mucho y te dicen, no, bueno, pero yo no tuve problemas para llegar al cargo que yo tengo, ¿no? Te lo dice una mujer. Y eso es lo mismo que decir, bueno, pero conmigo no fue violento. Eso es exactamente lo mismo que decir conmigo no fue violento. Claro. ¿No? Entonces, que a una no le haya pasado o que una tenga otras herramientas para poder sortear esas situaciones de violencia, porque somos todas violentadas. En diferentes ámbitos, sin duda, sí. Creo que en los últimos años nos estamos dando cuenta de tantas microviolencias que sufrimos y que todavía seguimos sufriendo y que a veces las dejamos pasar porque sabemos que podemos tener consecuencias más graves. Exactamente, mira, yo fui formadora de Ley Micaela en la Cámara hasta que lo sacaron, y nos pasaba mucho esto, ¿no? De mujeres y varones que decían, no, pero yo jamás a mis hijos, ¿viste? Uno siempre se pone en que uno no está en ese lugar. Pasada 2 o 3 clases, eran cuatro encuentros, todos terminaban en esta reflexión diciendo, no, bueno, yo sí también, a mí también me pasó. Sí, es como que se van aflojando capas y uno empieza a darse cuenta, sí, a mí me está pasando esto, a mí me están tratando de esta manera en este ámbito. Y no fue hace 30 años, todavía sigue pasando. Y nos cuesta tomar conciencia. Lo que nosotras vemos es que, y lo podés ver vos también en la calle, es que esta habilitación del mensaje odiante, ¿no? Esta habilitación que hay por parte del Estado que nos insulta, nos agrede
dice lo que se le ocurre, de la forma que se le ocurre, también habilitó a los que ya tienen ese pensamiento, A no los es que que se ya los son, tienen implantó, una carga violenta, pero a claro, estar liberados para... claro, pero ¿qué pasa? Hasta hace 3 años o 4, teníamos una condena social mucho más fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aparte tenías un Estado que acompañaba. Si a vos te decían, o, digamos, ocurría algo en la calle, te decían algo en la calle, vos te dabas vuelta, le decías al señor oficial, me acaba de pasar tal cosa, y era una contravención, ¿no? Hoy, hoy eso pasa como si nada y no tenés a dónde ir a decirle qué. Digamos, hoy, no sé, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires está más preocupado por desalojar gente y barrer personas que viven que están en viviendo en la situación de calle calle. porque se quedaron sin laburo, sin casa, sin comida, está más preocupado por eso que por la seguridad de las mujeres y las disidencias, ¿no? Entonces, han cambiado los parámetros de, De cuidado del de ciudadano. cuidado, ¿no? Y en esta matriz de cambio siempre nosotros, los niños y niñas, estamos en la escala de la pérdida, ¿no? Victoria, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero te quería consultar esto. Por un lado, ¿qué mensaje le das a una mujer que está atravesando una situación de violencia de género, quizás incipiente, quizás más avanzada, quizás ya con daño físico? Y las vías de contacto para que nos pongamos, valga la redundancia, en contacto con ustedes. Bueno, primero, la persona que está atravesando una situación de violencia o está siendo vulnerada en sus derechos, lo primero y principal es tratar de no perder la red, de hablarlo, de encontrar una persona de confianza a quien pueda contárselo, porque sabemos que es una situación no solo muy dolorosa, sino que nos han enseñado que nos dé vergüenza, como si nosotras tuviéramos que tener vergüenza porque alguien nos agrede y no al revés, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? La red de contención, que puede ser barrial, que pueden ser grupos de vecinas o grupos de vecinos, pueden ser apoyos del colegio, eso como primera medida. Y segundo, bueno, nuestras redes de contacto son @mumalá.cava en la Ciudad de Buenos Aires y @mumalá nacional, que estamos en todo el país. Esas son las 2 redes de Instagram. La página del observatorio es mumalá.online. Son las formas en las que nosotros podemos acompañar. Como siempre decimos, acompañamos desde la mejor forma que podemos. No somos el Estado, no tenemos los recursos del Estado. Somos compañeras militantes que le ponemos al observatorio y al acompañamiento de víctimas todo lo que podemos en el tiempo que también nosotras podemos, ¿no? Que esto es importante. La exigencia siempre va a ser hacia el Estado, sea cual sea el color político que tenga, porque para eso estamos en democracia y para eso vamos a elecciones, ¿no? Para que alguien al quien le damos la representación Realmente la nos cuide, nos ejerza como proteja y corresponde. nos dé herramientas para poder salir de la situación de violencia. Victoria, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Victoria Aguirre, representante y vocera de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Vamos a seguir en contacto con vos para ver cómo va evolucionando esta situación y qué podemos esperar o cómo hacer desde nuestra parte lo mejor para ir cambiando la realidad que tenemos. Te agradezco mucho la nota y bueno, y lo que hay que hacer es seguir levantando las voces y seguir denunciando que estas cosas pasan y que pasan todos los días y que hay que hacerse responsable. Muchísimas gracias, Victoria. Que Muchas tengas gracias. un muy lindo fin de semana. Hasta Gracias luego. igualmente. Bueno, una nota para pensar, como te traemos siempre los viernes. Esta semana nos sacudió a todos
Y nos pareció muy importante poder tomar conciencia de esto, ¿no? Cuántos cambios negativos, cuánto retroceso que hemos tenido en estos años y cuánto también tenemos que repensarnos nosotros como sociedad. Vamos a ir ahora a columnas o a corte, pero vamos y volvemos en un ratito porque yo te recibo acá y te escucho. Mencionar antes de irnos al corte que hoy hace unos minutos nos enteramos de una noticia muy triste que es el fallecimiento del indio Solari. Así que sí, vamos a un audio de Ale Nava y después vamos a escuchar un tema de Los Redondos para recordarlo un poco a uno de los grandes cantantes de la música argentina. Perfecto, lo escucharon recién a nuestro compañero Nahuel Isela, así que ahora vamos a ir a un audio y después retomamos con un poco de música, que es el mejor legado que nos deja el Indio Solari. Buen día, oyentada del noticiero. Acá estamos otra vez en La Economía de a pie, ese espacio donde tratamos de entender qué pasa mientras hacemos malabares para llegar a fin de mes sin rompernos la cadera. Arranquemos por el dólar, que esta semana decidió sorprendernos. La brecha está en menos 0,7%, sí, negativa. El oficial en torno a 1.450 y el blue en 1.435. Parece que el blue se cansó de ser protagonista y se fue a tomar un café. Mientras tanto, los financieros, dólar MEP y contado con liqui, siguen ahí, como cuñados en Navidad, presentes, opinando, pero sin grandes escándalos. El BCRA sigue juntando dólares como si fueran figuritas difíciles. Ya acumula 97 ruedas comprando y aún después de pagar más de 1.000 millones de preal, las reservas están en su nivel más alto desde 2019. Fitech incluso dice que podríamos terminar el año arriba de los 52.000 millones de dólares. Optimistas. El riesgo país bajó a 488 puntos básicos, perforando así los 500 puntos básicos. Para la gente de a pie esto significa absolutamente nada en el corto plazo, pero para los mercados es como si Argentina hubiera dejado de gritar un rato. En la bolsa, después de 5 días de subas, el Merval tomó un recreo y cayó 1,8 en dólares. Los ADR bajaron hasta el 6% porque siempre hay alguien que exagera. Del lado del INDEC, la foto del consumo sigue flaca. Supermercados menos 5,1% en el interanual. Mayoristas menos 7,2% en el interanual. La industria, en cambio, mostró un 3,5% de aumento en marzo, como diciendo yo zafé. Y el turismo dejó un saldo negativo de más de 300.000 viajeros. Parece, muchachos, que hay gente que sigue eligiendo viajar, pero para afuera. Mientras tanto, en la vida real, las pymes cuentan que las ventas no repuntan y que sostener un emprendimiento es como pedalear una bicicleta fija. Transpirás, pero no avanzás. Y después, afuera, el FMI mira todo esto y dice que Argentina podría cumplir las metas de reservas y reformas. Un voto de confianza que, como siempre, llega con letra chica. En resumen, el dólar tranquilo, el riesgo país bajando, las reservas subiendo, pero el consumo sigue planchado. Es como tener el auto impecable, pero sin nafta. Soy Alejandro Nava y esto fue La Economía de AP. Nos escuchamos el viernes que viene, si la economía nos deja, claro.